Muy buenas tardes, Celia Frigeiro, por fin. Por fin. Bienvenida a tu caja de música. Es un placer recibirte por dos razones. Primera, porque cerramos el círculo de homicidios, que abrimos ya hace un cierto tiempo con el gran Carlos García y lo cerramos contigo. Ay, Carlitos. Y sobre todo porque estáis triunfando en el teatro en Madrid, con Chenchi. Una maravillosa... No sé cómo llamarlo, ¿cómo lo llamarías tú? ¿Cómo lo llamaría yo? Sí. Bueno, yo creo que es una propuesta valiente, audaz, arriesgada y atrevida. Potente. Por ejemplo. Muy bien, pues Celia, ¿cómo termina una viguesa de nacimiento formada en Arkansas, termina en Madrid? Pues de puente en puente y tiro porque me lleva la corriente, no tengo ni idea. Me fui porque yo creo que soy una persona inquieta y siempre me llama mucho la atención viajar, ¿no? Me fui un poco obligada por mi madre a los 17 pues para aprender un poquito de inglés y salir un poco de casa y tal. Y me gustó tanto la experiencia que llamé desde Irlanda diciendo que no quería volver. Me dijo, "Hombre, por favor, no me hagas esto, tienes que volver, pero si apruebas y sacas buenas notas, te prometo que te vas a Estados Unidos el año que viene a estudiar el año entero, no 3 meses de verano". Y dije, venga, fenomenal. Así que después me fui a Arkansas a estudiar, hice mi último año del instituto allí. Vamos, que aprobaste. Aprobé con buenas notas, me fui a Arkansas, estuve un año allí y luego ya me vine directamente a Madrid. Bueno, Celia, hay una pregunta talismán dentro de la caja de música que es, digamos, insustituible dentro del esquema de las entrevistas, y es: todos los artistas que han pasado por aquí nos cuentan que a veces tienen la sensación de, cuando acaba una entrevista, dejar algo pendiente por contar. Y hoy queremos saber precisamente si tienes esa pregunta pendiente o te gustaría que hoy no nos olvidáramos de preguntarte el qué en la caja de música de Celia. ¡Ay! Pues mira cómo me quedo. ¿Qué me gustaría que me preguntases? Pues la verdad es que ahora estoy tan emocionada con el proyecto en el que estoy inmersa que me gustaría que me preguntases por los Chenchi. Y ya hemos empezado bien, o sea que creo que vamos a hacerlo muy bien, no me voy a quedar con las ganas. Vamos a anticipar una pregunta de un hashtag que fue, ahora que eres usuario de Twitter, que fue la cultura no es un lujo, hashtag la cultura no es un lujo, que fue trending topic mundial. Para estos proyectos arriesgados, para un público de Madrid que sí es progre para algunas cosas a la hora de ver en teatro, pero para otra serie de proyectos les cuesta llegar, el público de Madrid es muy complicado conquistar. ¿Os está resultando complicado, ya de por sí con la industria cultural, más la teatral tiene los problemas del IVA y toda esta serie de cuestiones? ¿Consideráis que es añadiros un plus más de dificultad a la hora de llevar un proyecto? Hombre, desde luego fácil no nos lo están poniendo. Yo todavía estoy esperando una medida que por parte del gobierno que apoye la cultura española, que la ponga al alcance de todos los españoles, que la promocione, que la promueva, que la apoye. Por ejemplo, en Francia, ¿no? Vas a un cine y hay por ley pues una serie de películas que tienen que ser de producción francesa y luego pues, un cupo menor de producción internacional, porque por supuesto tenemos que ver películas de todos los sitios, pero sí hay un apoyo a su cultura, ¿no? Y aquí parece que no, que apoyamos más la cultura de fuera y nos parece más interesante o mejor hecha o más, no sé, que la nuestra propia. No nos lo están poniendo fácil, no, pero resistiremos. Seguro. El teatro lleva resistiendo, fíjate tú, ¿desde hace cuánto? No nos vamos a morir ahora. Y siglos. Bueno, los Chenchi en Madrid, ahora que eres usuaria de Twitter, si tuviéramos que hacer un eslogan en 140 caracteres de por qué ir a ver la obra, ¿por qué ir a ver los Chenchi? Los Chenchi hay que ir a verlo porque no te lo puedes perder. Es la primera vez que se pone un Artaud, que es el padre del teatro contemporáneo, en Madrid. Yo creo que ya por eso merece la pena. Mira, tuvimos a una conocida tuya, a Vicky Luengo, y también tuvimos a Carlos Iglesias, que nos dieron los dos extremos del teatro, ¿vale? Carlos Iglesias tenía una concepción como más, digamos, diaria, como una repetición diaria de las cosas. Decía que tenía algo en común con Fernando Fernán Gómez, que es que si tuviera que vivir del teatro mal iba, porque eso de ir un día y repetir, y un día y repetir, y un día, que le iba muy mal. Y Vicky decía que el teatro es esa lucha espiritual, maravillosa frase aquella, que es esa lucha espiritual que todos los actores deben de pasar alguna vez. Y Sergio Pérez Mencheta nos decía que él, como director, incluso como actor, le gustaba cambiar cosas cada día. Él es de los que iba a la función todos los días que hubiera para cambiar pequeñas cosas, pequeños detalles. Como director. Como director. ¿A ti qué te gusta? ¿Cómo te sitúas dentro de ese triángulo de definición del teatro? Y si los Chenchi tiene eso, precisamente.
Sí, yo apuesto y creo en un teatro vivo, y efectivamente en un teatro vivo tú como actriz todos los días te tienes que plantear retos. Efectivamente hay unas marcas, hay unas direcciones muy concretas que son como si dijésemos una pared en la que tienes que escalar, pues como tus anclajes, ¿no? Para irte agarrando y ir contando esa historia. Y si alguna vez emocionalmente no estás lo suficientemente fuerte o concentrada o no tienes un buen día, pues sabes dónde te tienes que agarrar. Y si no, si todo está en su sitio, pues te puedes permitir pues eso, volar y subir casi ascendiendo a los cielos. Para mí el teatro es la prueba de fuego de un actor, además. Es el origen de nuestro trabajo. Y en esa misma línea, una pregunta, como es costumbre de la Caja de Música en Herencia, la dejaron los dos grandes Fernandos de la escena española, Fernando Tejero y Fernando Guillén hijo. Fernando Tejero dice que el ser actor en el teatro es contar grandes mentiras y convertirlas en grandes verdades. Y Fernando Guillén hijo, haciendo guiño a su padre, decía o dice que sois grandes ficcionadores que convertís ficción en realidad. ¿Dónde te sitúas en esa definición? ¿O dónde se puede situar los Chenchi en esa definición? Mira, para mí el teatro y nuestra profesión, la de actores, es un juego. Yo me acerco más a eso, a pensar como cuando eras pequeño y decías tú eras la tendera y tú eres el no sé qué y estos son monedas y esto hacemos que son churros y nos lo creemos y es verdad. Incluso podemos llegar a discutir por esto, tan metidos en la historia que estamos. Yo creo que somos así, efectivamente son mentiras. No te las puedes creer porque son mentiras, pero cuando las estás interpretando estás tan metido en la mentira que haces de ello una realidad, ¿no? Y la gente, lo ideal sería que la gente se olvidase de que está viendo unos actores que le están contando mentiras y se metiesen en la historia y les llegase, les conmoviese y les pareciese una verdad. Si hoy tuvieras la oportunidad de que tu personaje, Los Chenchi, se sentara aquí contigo y te mirara a los ojos, ¿qué le preguntaría a Celia Frigiero en su caja de música? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué te preguntaría a tu propio personaje? ¿Qué me preguntaría? Yo tengo una pregunta, lo que pasa es que me he encontrado ya a mí misma mi respuesta, porque el final de la función, que no la quiero destripar, a mí me resultaba muy inquietante y muy incómodo, porque no sabía cuál era ese paso mental que ella había dado, en dónde se había situado a la hora de enfrentarse a ese final, y me gustaría mucho saber qué es lo que pensó en ese momento. O sea, que haremos la pregunta al revés, Celia es su propio personaje. Yo le preguntaría a ella, claro. Celia, vamos a anticipar la pregunta de Tania Yasera precisamente por el hashtag de la cultura no es un lujo. Ella dice que tiene la sensación de que los actores de cine con esto de la crisis han bajado a la televisión, los de la televisión han bajado al teatro y los del teatro ¿a dónde han bajado? Esa es la pregunta de Tania Yasera. O el teatro es un escalón que uno no puede bajar. No estoy de acuerdo para nada, o sea, es que no concibo esa pregunta, porque yo no veo ese escalón del teatro está aquí, luego encima la tele y luego encima el cine, en absoluto, para nada. De hecho, si lo tuviese que poner así, pondría el teatro en otro lugar completamente distinto. El primero Quizás, porque en el teatro, como te decía antes, es una prueba de fuego, el teatro no lo puede hacer cualquiera. No es ni mejor ni peor actor el que se enfrenta al teatro, pero tiene otra técnica y otras aptitudes, y el teatro es dificilísimo. Hacer una función bien es dificilísimo, hacer una interpretación bien, dificilísimo. Y yo creo que a mí como actriz me gustaría ser lo suficientemente versátil y tener la suficiente capacidad y técnica como para poder trabajar en los tres medios, y es lo que estoy intentando, porque me divierte mi profesión y me divierto en los tres medios. Pero hay actores maravillosos de cine, de Hollywood, por ejemplo, que todo el mundo sudamericano lo entiende mucho mejor que el español, actores espectaculares en Hollywood que siguen teniendo trabajo en el cine, están haciendo grandes series de televisión, porque ahora mismo la televisión está casi al nivel del cine en cuanto a producción y a la hora de contar historias. En esa misma línea, dentro de tu registro profesional, has trabajado personajes diametralmente diferentes, cada uno con su carga emocional, con su carga de intensidad. Pero ¿cómo se aproxima a un personaje tan diametralmente diferente a lo que has hecho antes como es el que haces ahora en Los Chenchi? ¿Cómo se construye un personaje así? Pues la verdad es que este fue complicado. Este fue complicado por dos razones. Una, porque es un personaje inspirado en un personaje real, Beatriz Cenci, que vivió en el siglo XVI en Italia,
que se convirtió además en una heroína y en un referente como una especie de símbolo ante la resistencia burguesa de aquel momento. Y luego porque es un personaje en un texto de Artaud, y Artaud es el padre, como decía antes, del teatro contemporáneo, que escribió un manifiesto sobre el teatro de la crueldad en la que nosotros nos hemos basado para poner esta puesta en escena, nosotros, la directora fundamentalmente. Y entonces se me hacía muy complejo porque Beatriz representaba la pureza, el bien, la serenidad absoluta, todas las virtudes, enfrentándose al mal, pero no podía ser una cosa pequeña y pobrecita y frágil, porque tenía que tener el carácter y la fuerza para enfrentarse a este otro personaje que encarna todo lo negativo y toda la oscuridad, y al final termina venciéndolo. Por lo tanto, encontrar ese equilibrio me resultaba muy complicado, y al final te das cuenta que para jugar a depende qué juegos tienes que sentarte en el tablero y tienes que mojarte, ¿no? Y me acordaba del yin y el yang, que no todo es bueno y no todo es malo, sino que las dos cosas están entrelazadas, y a veces tienes que usar o tienes que meterte en el fango para poder limpiar. Celia, tuvimos a Juan Echanove, que nos dejó una de las grandes y más interesantes reflexiones que nos han dejado dentro de la caja de música, y él hablaba de la dificultad que a veces existe de no dejar el personaje en el set o en el escenario. Es decir, él se encontraba alguna vez por la mañana, ¿no?, cuando hacía el verdugo o el cerdo, dos grandes obras de teatro, que tenía que ese gesto, ¿no?, de cerrar los ojos y de soy Juan. Dentro de tu amplio registro de personajes, ¿ha habido alguno que has tenido especial dificultad de desprenderte de él? Pues sí. El primero que hice en el teatro. El primero que hice en teatro profesional es... el personaje se llama María, es de Color de Agosto, de Paloma Pedrero. Fue una experiencia brutal para mí, porque era la primera vez que me subía al teatro profesional. Era uno de los primeros trabajos que yo hice en Madrid. Y claro, pues eso que decía Juan, que a veces el personaje se te pega, estás tan metida, quieres hacerlo tan bien, quieres poner tanto, estás como obsesionada con la historia y con cada día superarte y hacerlo mejor, que a veces pues eso ocupa todo tu campo atencional y te olvidas un poco de ti misma. En esa misma línea, tú precisamente lo has esbozado, has preparado, has hecho, has construido personajes de ficción, pero también has construido personajes reales. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad? ¿Es más difícil construir un personaje de la nada o es más complicado tener una referencia real, ¿no?, como es tu personaje a pesar de vivir siglos atrás? Hombre, claro, la referencia real es una cosa un poco... No es que yo esté interpretando pues, a Margaret Thatcher, que tienes tus vídeos, su manera de hablar, que no digo que sea más fácil, lo que te quiero decir es que no he interpretado nunca un personaje real que pueda estudiar sus movimientos, su manera de hablar, cómo se viste, sus expresiones. Es un personaje real, pero está demasiado alejado. Por lo tanto, ahí estaba un poco la complicación del asunto, porque era real y yo quería ser fiel a la realidad, pero en una realidad que también desconocía y que no me permitía acercarme demasiado, o tanto como... Nos sorprendió en su visita a Mario Marzo, actor de ficción española, que nos decía que en su vida real se había sorprendido alguna vez utilizando expresiones y frases de sus propios personajes. Es decir, en la vida real se sorprendió con alguna frase, alguna expresión, incluso algún gesto de sus personajes. ¿Te has sorprendido a ti misma alguna vez precisamente con eso? La verdad es que sí, yo creo que eso ocurre. Porque buscas esas expresiones dentro de ti, ¿no?, para darle realidad, y buscas tu propio significado, y después pues son cosas como cuando lees algo que te hace gracia o que lo has entendido muy bien o que te parece muy acertado y luego lo reproduces. Sí, es verdad. Lo de los gestos me disgusta un poco más, porque son gestos que utilizas para un personaje que luego no tienen nada que ver en tu vida, ¿no? Eso ya me preocupa un poco más, lo del gesto. La pregunta Miguel de Unamuno, esa es una de nuestras preguntas insustituibles. Si tuvieras la oportunidad de que todos tus personajes entraran por aquí, se sentaran enfrente de ti y te miraran a los ojos, ¿qué le dirían a Celia Frigero? Qué miedo de preguntas me haces. Entre que viene Beatriz Chenchi y se sienta aquí a preguntarme ahora todos los personajes que he hecho, no sé, me da miedo. ¿Qué me preguntarían? No tengo la menor idea. Bueno, la comisaria seguramente te detendría o algo por eso, ¿no? Desde luego. Has tenido personajes diametralmente opuestos en el reír y en el llorar, pero ¿qué es más fácil, profesionalmente hablando, hacer reír o hacer llorar? Hombre, las dos cosas son complejas. A mí la comedia es una asignatura pendiente. Me parece me parece difícil la comedia, hacer buena comedia.
comedia de situación y sobre todo el ritmo y el tempo que requiere la comedia, ¿no? Es algo que tengo pendiente y me apetecería mucho hacerlo. ¿Qué queda de la Celia Frigero de Calor de Agosto? De Color de Agosto. Pues estoy contenta porque yo creo que sigue quedando la misma ilusión y el mismo entusiasmo y eso me gusta. Bueno, hay una de las cosas que sí nos habían advertido es que tu sonrisa traspasa la pantalla. ¿Ah, sí? Es increíble. Pero en algún momento dado las sonrisas se tuercen en muecas. ¿Alguna vez profesionalmente hablando has querido decir, basta, me tomo un tiempo, me marcho, lo dejo, me voy? No, nunca. Y he tenido situaciones complicadas, claro, que forman parte de la profesión, pero hay que lidiarlas y creo que cada vez uno va aprendiendo más a manejarlas mejor. Has estado en varios proyectos de televisión, algunos con mayor o menor éxito, pero Las amistades peligrosas, Hospital, Pelotas, pero no nos vamos a quedar con Homicidios. Bueno. Muchos proyectos. ¿Consideras que la ficción española está buscando, ha encontrado el sitio y el respeto que se merece en la televisión nacional? Bueno, yo creo que lo tenía en su momento, ¿no? Antes había grandes series de televisión, pasamos por un bache extraño y yo creo que estamos recuperándolo, ¿no? Con Homicidios, por ejemplo, la apuesta era esa, buscar otra vez, pues eso, un poco de otro tipo de propuesta, de calidad, de imagen, de luz, de sonido, de narración, un poquito más arriesgado, ¿no? Lo que tú los shows de televisión me da que no te los crees. No es que no me los creas, que no los entiendo muy bien y no me interesa. Gran respuesta. Pero ¿el televidente estaba preparado para una serie como Homicidios? Y después ha pasado un poco con el efecto Imperium, ¿no? Que parece que nos hemos ido a Chinechita a rodar y el Shell ha hecho como una especie de efecto de retroacción. El público está preparado para ese avance, para esa evolución, tú le decías, ¿no? En historia, en luz, en sonido, en ritmo. Bueno, por supuesto. El público no es que esté preparado, el público está ávido de eso. El público no es tonto, a lo mejor no están preparados las cadenas o los directivos, ¿no? Gran defecto, sí señor. Bueno, ¿tienes Twitter? Tengo. Desde hace relativamente poco tiempo. Relativamente poco. Si tuvieras la oportunidad de mandarte un tuit a la Celia Frigero que con 23 años creo fundó Poca Pena, ¿qué le dirías desde el 2013? Pues yo le diría ánimo nena, que lo estás haciendo muy bien. Si tuvieras que elegir una canción que sonara el resto de tu vida, ¿qué canción sonaría? No sabría decirte cuál, pero sí sabría decirte que sería una de Mina. Qué gran elección. ¿Qué te parece? Uno de los grandes hitos que has tenido en el 2012 ha sido tu trabajo en Todo Silencio, de José Luis Cuerda. ¿Qué ha tenido de especial ese personaje para ti? Porque has hablado, hemos visto en muchas entrevistas que es un personaje que te ha aportado mucho, ¿no? En muchos sentidos. ¿Qué ha tenido de especial ese personaje para ti? Bueno, el personaje y el proyecto fue todo un poco. Si hablamos de Leda, el personaje, es verdad que tiene fuerza y tiene carácter y tiene pasión, cosas que a mí me gustan y que creo que puede aportar un personaje, pero tenía un punto mucho más menos intelectual y mucho más visceral, mucho más pasional. Pensaba menos las cosas, las hacía, era mucho más intuitiva y ponerme en ese lugar me gustó mucho y creo que aprendí muchas cosas desde ahí. Es el, como dicen ahora, el personaje, es el papel que estabas buscando. Hombre, desde luego me resultó un bombón, un sueño hecho realidad, hacer ese personaje y bajo las órdenes de Cuerda y con ese pedazo de reparto y en mi tierra. No se me ocurre qué más podía pedir. Pues sí. Vamos terminando los sonidos de tu caja de música. Si tuvieras que lanzar el reto a alguien de hacerle una caja de música, ¿a quién se lo lanzarías? ¿A quién se lo lanzaría? ¿Que hiciese ahora una caja de música? Pues mira, se lo lanzaría... ¿Puedo decir dos? Venga, va. Pues se lo lanzaría a Sonia Sebastián, que es la directora de Los Chenchi, que me parece una mujer increíble, y luego a Julia de Castro, que es la líder de la banda de La Purísima, que está haciendo una especie de fusión couplé súper interesante y muy cañera, os iba a gustar. Gran reto, sí señor. Bueno, Marc Clotet nos deja otra pregunta para ti, más sencilla que la de Tania Yasera, y es, si tuvieras que cumplir un sueño en el 2013, ¿cuál sería? Pues a mí me gustaría colgar el No hay localidades en Los Chenchi. Seguro que sí. Ya por último,
La caja de música intenta ser un vehículo en la que de una manera diferente y virtualmente tratamos de, dentro de vuestra cajita de música, dejar vuestra esencia personal y profesional para que a la hora de abrirlo veamos cuál es la esencia de cada uno de vosotros. Si tuviéramos que meter dentro de esa cajita de música virtual un sonido, un olor, una imagen, ¿qué? Un objeto, ¿qué meteríamos dentro de esa cajita de música para que al abrirla supiéramos que es la caja de música de Celia Frigerio? Qué bonito. ¿Qué meteríamos? Pues mira, podríamos meter un par de entradas para el teatro y chocolate. Qué bueno. Y en la buena costumbre, Celia Frigerio le dejará una pregunta a Diana Navarro, la cantante Diana Navarro. Muy bien, pues vamos a hacerle una fácil y una que me interesa. Yo le preguntaría a Diana ¿cuál fue la primera obra de teatro que vio que le dejó impresionada? ¿Cuál fue esa primera obra de teatro que vio Celia Frigerio que le dejó impresionada? Los árboles mueren de pie, de Casona. ¿Y a quién no le impresionaría? Celia, por último, hacerte la primera pregunta, que es también la última. Has hecho muchas entrevistas, hoy una más. Has contestado 40 preguntas, ni más ni menos. Caramba, pues se me ha pasado muy rápido. Si tuvieras... nos hemos dejado algo pendiente por preguntarte en el día de hoy. Hemos hecho un buen primer aproximamiento a la figura interpretativa y personal de Celia Frigerio. Yo creo que sí, que lo hemos hecho muy bien. Nos alegra. Pues Celia, simplemente decirte que bienvenida con mayúsculas a la gran familia de la Caja de Pues Música. muchísimas gracias, por fin. Que